al Santísimo. Gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Da gracias de corazón. Gracias al Santísimo. Da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús.
punto número, ahí vamos a empezar con el punto número 3, repasando un poquito, pero vamos a pedirle al Señor que nos hable al corazón con su palabra para seguir aprendiendo en cuanto a este hombre, este gran hombre que fue Daniel y que nos sigue el Señor. Querido Dios, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que están, las hermanas, los jóvenes. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos y gracias porque de corazón te lo decimos, como decía la canción, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, por la salvación, porque un día nos sacaste del mercado de la esclavitud del pecado y nos has dado vida en Cristo y ahora somos libres y ahora somos tus hijos. Gracias por el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, a través del cual podemos ser iluminados para entender tu palabra. Te pido que tú nos hables al corazón a través de la vida de Daniel y que con su ejemplo podamos comprometernos más contigo. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Daniel, en el punto número 3, vimos que era un hombre comprometido. A pesar de la posición, a pesar de su progresión o de su prosperidad, era un hombre que estaba comprometido con el Señor en cuanto a la oración, ¿no? Y que a pesar de la oposición que tuvo, del complot que tuvo, de los planes o las estrategias de Satanás para sacarlo de ahí como hombre de Dios, de ese gobierno y de ese estado, Daniel lo que hizo fue buscar al Señor y eligió honrar al Señor en lugar de honrar a aquello que había sido establecido por estos hombres, ¿no? Para tratar de trabajar en contra de él. Ahora, uno podría preguntarse, no, Daniel podría haber sido un poquito más prudente, ¿no? Y en lugar de orar 3 veces, tal vez meterse en el placar, no sé si había placar en ese tiempo, pero supongamos que había placar, o meterse en otro lugar para no ser visto. Podría haber sido, y sí, realmente podría haber sido, pero también hubiera mostrado un poco de cobardía, de compromiso con el gobierno y no compromiso con Dios. Daniel lo que eligió, ahí lo vemos, es que orar a la mañana, a la tarde, al mediodía, y Daniel siempre se destacó por ser un hombre que oraba. Si ustedes quieren ver a Daniel orando, lo pueden ver en el capítulo 2, en el capítulo 6, en el capítulo 9. Él eligió honrar al Señor antes que honrar a los hombres. Y cuando nosotros hacemos eso, como dice 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30, el Señor honra a los que le honran. Otra de las cosas que el Señor nos enseña a honrarle es con nuestra vida, pero también con las primicias de nuestros frutos, con todo lo que nosotros hacemos y ganamos. Y a veces nosotros podemos participar con los hermanos, honrándole al Señor, también con lo que tenemos, también con aquello que Dios nos ha provisto, como dinero, amor, cariño, afecto. Por ejemplo, yo me acuerdo de un hermano, nosotros íbamos a trabajar en un anexo de la iglesia, no era la iglesia, pero era un anexo un poquito más lejos, y él, su casa estaba en medio de un campo de sandías y melones. Y nosotros íbamos a su casa, hacíamos la reunión muy chiquitita, como yo lo he visto a Mario, a veces en una casita ahí donde te entra apenas el púlpito y los bancos entran en el comedor o en el living ahí de la casa, y ahí él tenía las reuniones, ¿no? Y bueno, era muy lindo. Ahora, nosotros esperábamos las reuniones que terminaran para después comer los melones y las sandías. Y saben que él tenía ahí una pileta donde sacaba el agua y ahí los tiraba. Ahora, solamente los podía sacar él porque nosotros no teníamos la habilidad de poder sacarlo. Pero él lo que hacía era abrir su casa, abrir su corazón, pero también abrir de todo lo que tenía. Y nosotros después que terminábamos la cena, nos comíamos un buen asado con el hermano ahí, y él iba y tiraba un balde y iba sacando los melones y las sandías fríos, y ahí podíamos participar. Ahora, él podría haber sido un poquito más egoísta, pero no, siempre estaba buscando hacernos participar y darnos gracias, porque nosotros más o menos viajábamos unos 45 kilómetros para estar en ese lugar. Ahora, qué hermoso que es poder honrar a Dios con la vida, honrar a Dios con el matrimonio, honrar al Señor con el dinero,
honrar al Señor con todo lo que tenemos, porque todo proviene de Él, y en la medida que nosotros le honramos, Él también nos honra con el privilegio especialmente de ser hijos de Dios. Ser un hijo de Dios es un privilegio. Ser una hija de Dios, ser una mujer de Dios, ser un joven de Dios es un privilegio. Daniel era un hombre de Dios en medio de estos reinos y se destacó por su compromiso, pero porque estaba identificado con el Señor. ¿Me identifico yo con el Señor en donde estoy? Nunca, dice Pablo, tenemos que avergonzarnos del Señor. Al contrario, tenemos que sentir alegría, gozo de que somos hijos de Dios. Y en muchos momentos abrir el corazón, abrir nuestros labios para decir, soy creyente en Cristo, cristiano, porque amo al Señor y le tengo en mi corazón. Eso también es parte de honrar al Señor. Ahora, vamos a ir al cuarto punto, pasamos al siguiente, para ver que él era un hombre leal, comprometido, y es un hombre fiel aún en la acusación. Acompáñenme a leer Daniel capítulo 6, versículos 11 al 15. Y fíjense, acá empezamos a ver ciertas de las estrategias diabólicas. Cuando un hombre se identifica con el Señor, es fiel, es leal, está comprometido, vive en integridad, va a tener oposición. Lo mismo que las mujeres. Yo cuando hablo de hombre, hablo del término general, ¿no? Si sos un joven así, también vas a tener oposición y Satanás se te va a enfrentar. Versículos 11 y 12, fíjense que habla de que estos hombres los estaban espiando. Y dice el versículo 11 y 12, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo estaban espiando. Estaban viendo cómo era Daniel. Sentían un poco de envidia, pero qué maravilloso ver a un hombre que disfrutaba de la presencia de Dios. Yo estaba hablando con algunos de los muchachos y a veces cuando voy en las iglesias siempre hay hombres y mujeres, ¿no?, que están en este lugar y están solos. Y muchas veces si hay algo que nosotros ayudamos a la gente a través del chat es en cuanto al tema de la soledad. Y saben, la soledad nos afecta a todos. Nos puede afectar porque estamos solos, no tenemos familia, nos puede afectar porque somos cristianos y nadie nos habla en la escuela, en una clase, en un trabajo. Pero todos en ciertos momentos tenemos crisis de soledad. Ahora, si hay algo que nunca tenemos que olvidar, y es importante en la soledad, como le decía a un joven, canalizarla bien, no canalizarla como el mundo quiere que la canalice, con los métodos o los medios o los recursos del mundo, sino con lo que Dios te da. ¿Cuál es el recurso que Dios te da para que puedas canalizar bien tu soledad? Primero y principal, la palabra de Dios. Cuando lees la palabra de Dios te vas a dar cuenta que Dios no es un Dios, como dice la canción, que está muerto, es un Dios vivo. Y que su palabra nos puede dar vida, gozo, fortaleza, para que nosotros no nos sintamos solos. La segunda cosa es lo que hacía Daniel acá. Estaba en la presencia de Dios. Si te sentís solo, busca la presencia de Dios. Busca al Señor con el corazón, derrama tu corazón delante de Él y vas a ver cómo la presencia real, la soledad deja de afectarte. Pero en muchos momentos nosotros nos sentimos solos cuando tenemos a un Dios omnipresente que puede acompañarnos en todos los momentos de la vida. No importa las circunstancias. Aprendé como Daniel, a pesar de que ellos lo estaban espiando, él gastaba tiempo en la presencia de Dios. Dice, estaba en su presencia. Ahora, qué privilegio nosotros tenemos de poder orar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, como estaba hablando, y abrirle el corazón a Dios para gastar tiempo en su presencia. Pero también, el versículo 13, ellos llegaron acusándole a Daniel. Fíjense lo que dice el versículo 13. Entonces respondieron y le dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, ya lo estaban marcando, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
qué testimonio el de Daniel. A veces nosotros hacemos las cosas independientemente, sin consultar al Señor. Daniel, ¿qué hacía? Gastaba tiempo en la presencia del Señor. Y hermano, tu tiempo en la presencia del Señor hace tu dependencia, lo que otros días estamos viendo. Pero también el tiempo hace que puedas estar con el Señor para que el Señor te dirija. ¿Hay algún área de la vida en la cual necesitas dirección? Busca su presencia. Porque Dios es el buen pastor, nosotros sabemos, nosotros sus ovejas, pero si no busco la dirección de Dios, no voy a saber cómo dirigir mi vida. ¿Qué paso tengo que tomar? ¿Cuál es la decisión? La presencia de Dios es constante, pero si yo no la busco, bueno, es que yo no quiero ponerme bajo la dirección del pastor. Ahora, ellos lo llegaron acusando, diciendo, este es un extranjero, este es un prisionero, este es un cautivo, ni siquiera es de nuestro linaje, pero ¿qué hace? Realmente gasta tiempo en la presencia de Dios y no te obedece. También vemos que llegaron mintiendo, dice versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjense el testimonio, ¿no? Pero no le pudo librar. Ahora, ellos llegaron mintiendo y dice, Daniel era un siervo leal y fiel, mientras tanto no le obligaran a violar sus principios. Daniel era fiel y leal, pero sus principios nadie se lo iba a hacer doblegar. Y saben, si nosotros queremos conducirnos bien en la vida cristiana, tenemos que tener principios basados en la palabra de Dios. Eso se le llaman convicciones. Si yo no tengo convicciones en la vida, por ejemplo, voy a dar un simple ejemplo, ¿por qué me tengo que congregar? Dios dice que es un mandato, no dejando de congregarse. Tengo que aprender a ser fiel en las pequeñas cosas que Dios me va pidiendo. Y eso, cuando yo baso mis decisiones en la palabra de Dios, eso hacen convicciones. Y las convicciones me hacen saltar obstáculos. Es una decisión basada en la palabra de Dios, me da una convicción y la convicción me ayuda a saltar los obstáculos. Daniel sabía que ellos le estaban espiando, Daniel sabía que le estaban acusando, Daniel sabía que estaban mintiendo. Es más, Daniel sabía que ellos le estaban queriendo manipular. Fíjense, versículo 14, dice, y cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Estos hombres estaban tratando de manipular al rey para que le diera a Daniel. Pero Daniel no se doblegó porque tenía una convicción basada en un principio que sabía y que lo había hecho parte de su vida. El rey deseaba realmente, el rey algo si le gustó acá, era que por un momento, saben que él era como Dios, porque lo que él decía, eso se hacía. Y alguien escribió sobre esto y dijo lo siguiente, dijo, espérenme que me lo encuentre acá porque es la frase de un pastor. Dice, si vos tenés una teología de ser un rey por un día, tenés una mala teología. Pero si vos tenés una teología de ser un Dios por un mes o por más tiempo, tu teología es horrible. Este hombre se equivocó y se dejó manipular por estos hombres. ¿Por qué? Porque pretendió ocupar el lugar de Dios, aunque sabía que lo que estaba haciendo contra Daniel estaba mal. Ahora es importante ver que Daniel nunca se ocupa ni se defiende en su propia causa. Es un ejemplo de Cristo, ¿no? Lleva la causa al Señor y deja que el Señor se ocupe de aquellos que le están presionando. Y muchas veces nosotros, cuando hay personas que nos critican, cuando hay personas que se oponen, cuando hay personas que nos quieren manipular, nosotros saltamos, nos enojamos, a veces con Dios y a veces con las personas, pero no entregamos el asunto a Dios. A veces te puede pasar en tu trabajo, por ser cristiano, que hay personas que se oponen. Tal vez te puede pasar como estudiante, que hay personas que se oponen a vos, que te critican, que se burlan, podemos pensar, aún de tu fe. Pero qué importante siempre entregarle la causa al Señor y decirle, Señor, tú vas a hacer justicia, tú eres justo,
yo no tengo por qué vengarme, no tengo por qué tomar las causas en mi mano para controlarlas o para atacar a estas personas que me están criticando. Dios es justo y se ocupa de las cosas, porque Dios las ve, Dios sabe la situación, Dios sabe en lo que estás, Dios sabe y conoce tu corazón. Ahora es importante que realmente nosotros podamos ser personas correctas, honestas, íntegras, y que si la crítica es por eso, estamos tranquilos y descansamos en que Dios es justo. Ahora, si la crítica viene porque realmente hay cosas mal en nuestra vida, mentira, egoísmo, falta de honestidad, entonces a veces la crítica puede ser justificada. Tené cuidado de tu testimonio. Fíjense el testimonio de este hombre. Nadie podía decir nada. Dice, él estaba orando y él decía con su vida, estaré orando y continuaré orando. Seguiré dependiendo y comprometido con el Señor. A pesar de la oposición, a pesar de toda la persecución, él seguía siendo un hombre comprometido. Pero quinto, vamos al quinto punto. Él era un hombre leal, comprometido, era un hombre fiel a pesar de la sanción, a pesar del injusto castigo. Y fíjense, vamos a los versículos 16 y 17. Acompáñenme en la lectura. Versículos 16 y 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fíjense el testimonio. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y fíjense, aquí vemos dos cosas. Primero, a ver si podemos pasar al otro punto, el 5. Primero vemos los verdugos. ¿Quiénes eran los verdugos? Los leones, ¿no? Mi nieto, que se llama Rafael, él tiene 1 año y medio, y nosotros siempre, a mi hija le gusta leerle libritos. Entonces hay un libro que tiene todos los animales. Y ustedes pueden ir marcando los animales y él va haciendo los ruiditos de cada animal. Él los hace, está en la figurita nada más. Ahora, siempre tiene un poquito de conflicto cuando llegamos a los leones. Yo a veces le hago, ¿cómo hace el león? Y empieza a mirarme como dice, ese no. Pasamos a otro, pasamos a la ovejita, pasamos al sapo, pasamos a cualquiera de las otras, no tiene problema, pero con el león tiene problema. Ahora, estos leones no eran como los libros, como el libro de mi nieto, eran leones reales, que realmente estaban ahí hambrientos para ser utilizados como verdugos. Y hay leones realmente a veces, aún en la vida cristiana, hay hombres que se parecen mucho a los leones, porque son feroces, voraces, que realmente yo, les cuento también, yo trabajé en una fábrica, y el gerente de la fábrica sabía que yo era cristiano, y trabajaba en una línea de costura, hacíamos los jeans Lee. Entonces en esa línea de costura yo tenía que medir, a ver el tiempo para saber sacar la producción. Y yo me gustaba tratar a la gente bien, pero él no. Él venía y decía, sacala, y como que quería que yo las latigara. Yo le decía, ese es tu método. Yo no voy a usar ese método para que ellos trabajen. Yo voy a usar el método de tratarlos bien, amablemente entenderlos, ayudarlos, porque yo soy cristiano. Ese método no te funciona. No funcionó hasta que me sacó de la fábrica y me echó. Y realmente recibí un trato injusto, porque no merecía. La producción seguía bien, pero él no quería que yo tratara a las personas cristianamente y me hizo echar. Al poco tiempo, bueno, fui a un abogado porque él me echó injustamente y le dije, le voy a hacer juicio. Y el abogado me dijo, está bien, hacer juicio, necesito la carpeta, los recibos de trabajo, todo lo demás. Hice la carpeta. Me dice, tenés que llevarla al Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, fui con la carpeta al Ministerio de Trabajo, entro al Ministerio de Trabajo, ¿y con quién me encuentro? Con el abogado de la fábrica. Nosotros muchas veces teníamos reuniones allí donde estaba el gerente, el abogado de la fábrica, el apoderado. Resulta que el apoderado le había dejado todo el poder al abogado de la fábrica. Entonces me encuentro ahí y me dice, ¿qué haces acá?
¿no sabías que este león me echó? Era un león. Y me dice, ¿te echó? ¿Por qué te echó? Entonces le empecé a contar. Digo, mira, una de las broncas que vos sabés que él tiene es que yo soy cristiano. Yo no voy a tratar a la gente como él. Yo no me voy a meter en las cosas. Claro, habían otras cositas más que yo aproveché y le dije, vos sabés que hay tiempos en los cuales en la tarde ellos roban y yo no me voy a meter eso. Él muchas veces me decía, quédate más tiempo para hacerme parte de eso. Y yo le decía, yo a las 3 me voy. Él también sabía que yo estaba en la iglesia, comprometido con la iglesia, y le decía, yo tengo que terminar a las 3. Cuando entré y hice el contrato, le dije, yo tengo que terminar a las 3 porque yo a las 3 salgo, me voy a visitar a la gente de la iglesia. Y me dijo, perfecto, cuando firmamos el contrato, perfecto. Pero después él me quería hacer quedar. En las horas de la tarde, yo sabía por compañeros que ellos sacaban cantidad de jeans, los metían en su vehículo y los vendían por su propia cuenta. Y yo nunca quise participar en eso. El abogado de la fábrica me dijo, dame tu carpeta y te espero el lunes en la fábrica. Bueno, me costó un montón volver a la fábrica cuando había sido echado, pero entré, ¿no? Y estaba ahí el jefe de personal que me había llamado y me había dicho, te vamos a arreglar con tanto. Yo dije, yo quiero lo justo, porque yo aquí trabajé como tuve que trabajar y hasta el día que hice, lo hice bien y yo no robé, no saqué nada, yo no voy a aceptar tu arreglo. Eso fue lo que le dije antes de salir de la fábrica. Y él me dijo, bueno, no querés el arreglo, te vas a quedar sin nada. Cuando volví a la fábrica, primero veo al león acá y le saludé así nomás, no me quise ni acercar al pozo. Entonces lo vi, lo saludé. Al segundo que saludé fue al jefe de personal. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien. Pasé y fui a la oficina del abogado. El abogado me dijo, ya saqué las cuentas, te corresponde por el tiempo que trabajaste esta cantidad. Esto es lo justo. Acá está tu cheque. Entregué la carpeta, llevé el cheque, salí con el chequecito en el bolsillo. Pero dije, Señor, gracias, porque vos sos justo. Yo no había hecho nada malo para que me echaran. Cumplía el horario, trabajaba fielmente, pero nunca quise meterme en el compromiso que él tenía de deshonestidad. Ahora, te vas a encontrar con leones y siempre lo que tenés que hacer es darle lugar a la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y tarde o temprano, uno cuando ve situaciones, personas que te han criticado, personas que te han atacado, que han dicho cosas, vas a ver la justicia de Dios y que Dios coloca las cosas en su lugar. Y si has tenido un buen testimonio para Dios, Dios te va a honrar. Por la gracia de Dios, hermanas, yo le puedo decir que tenía un testimonio así, pero también porque estaba comprometido con la iglesia. Era mi compromiso agradar al Señor y ser fiel en la iglesia, aunque no era el pastor, pero era una de las personas que estaba ahí comprometida con levantar la iglesia. Ahora, otra cosa que vemos ahí es el testimonio de Daniel. Su pureza, su integridad se distingue mucho más porque vivía en medio de la corrupción e inmoralidad. El hecho de que vivamos en una corrupción e inmoral o que veamos otras personas que son así no justifica que nosotros lo seamos. Nosotros tenemos que distinguirnos porque por la santidad. Ahora, en el reino era maravilloso. Fíjense que el rey le dice, tu Dios te libre. El rey sabía del testimonio de Daniel. El rey sabía del Dios de Daniel. Y las personas pueden ver exactamente en tu vida lo mismo si tienes un buen testimonio. Pueden ver a tu Dios, y este es el propósito de comprometerse, llevar gloria a Dios. Las personas pueden ver con tu vida, con tu matrimonio, con tu trabajo, con tu testimonio, pueden ver que Dios es glorificado. Por eso es tan importante ser y estar comprometido con Dios. Pero pasemos al punto número 6. Un hombre leal, comprometido, es un hombre fiel que recibe la protección de Dios. Y ahí yo hablé un poquito, ¿no? Versículos 18 y 19. Dice, versículo 18, acompáñame en la lectura, dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Versículo 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20.
Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y vamos a ir viendo ciertas cositas. Pasamos al próximo. Primero, fíjense que el rey ayunó, estaba triste. Fíjense qué impactante el testimonio de Daniel que le afectó. No quiero instrumentos, no quiero música, no quiero fiesta. Estaba afectado por lo que le sucedía a Daniel. Eso marca también la trascendencia del testimonio. Vamos a verlo después un poquito más. Pero qué importante. Ahora, no solamente eso, fíjense que estaba como en cierta forma apurado el rey. El versículo dice: y se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Estaba preocupado diciendo: ¿qué pasa? ¿Qué habrá pasado con Daniel? Pero no tenía mucha fe de que Dios lo iba a librar, porque se fue al foso de los leones ahí triste. Ahora, estaba apurado, apresuradamente, dice, y la mayoría de los comentadores piensan que tenía más o menos entre 62 y 63 años, por lo que estaba apurado también por su edad. Apresuradamente fue al foso de los leones al amanecer para tratar de ver lo que sucedía. Acá vemos otra cosa importante: Daniel era apreciado por el rey. A veces realmente tenemos que buscar también el aprecio de las personas. Y cuando nosotros tenemos virtudes, el Espíritu Santo nos controla y dejamos que Dios se manifieste a través de nuestra vida, vamos a tener todas esas características del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Si dejas que el Espíritu Santo, vas a ser también una persona agradable. Ahora, si vos no dejas que el Espíritu Santo, no vas a ser una persona tan agradable. Ahora, el testimonio: era un hombre apreciado, era un hombre fiel, comprometido, pero realmente era un apreciado. Pero también, de acá de Daniel podemos ver muchas otras cosas. Vemos, fíjense, también la ansiedad del rey. Versículo 20. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, dice otra versión. Estaba preocupado por lo que había sucedido a Daniel y realmente estaba su corazón como cargado por la situación que había vivido. Ahora, qué importante es el testimonio y ver la vida de Daniel. A tal punto es importante que fíjense lo que aparece en el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Fíjense la contestación de Daniel. Ahora, si hay algo que se aprecia, veamos ver aquí, es que Dios envió su ángel. Y cuando nosotros vivimos vidas honestas, íntegras, cuando vivimos vidas de santidad, Dios también tiene sus mensajeros, que son los ángeles, para protegernos de ciertas situaciones. No es solamente lo que nosotros podemos hacer para protegernos, sino es lo que Dios también puede hacer para cuidarnos. Y Dios nos cuida, como a veces cuidó tanto a su pueblo cuando estaban en el desierto, en diferentes situaciones. Dios envió a su ángel, Dios puso una llama de fuego, Dios tiene sus medios para cuidarte, pero a veces lo único que está esperando Dios es que nosotros hagamos las cosas correctas para Él mover sus medios, sus métodos, sus maneras, en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. Y todos acá nosotros podemos contar situaciones que hemos vivido a través de las cuales hemos visto la protección de Dios. Ahora, Daniel tenía una posición importante, era un hombre trascendente, pero también era un hombre cuidado por Dios. ¿Por qué? Porque realmente era un hombre cuidadoso de todos los detalles que en todo momento tenía en cuenta a Dios. Y dice un escritor: aunque no lo vemos y aunque muchas veces no podemos sentir la presencia de Dios, Él está siempre presente y nos ayudará a atravesar nuestras noches más oscuras. Todos tenemos noches tristes, difíciles, oscuras. Como ustedes contaban de la hermana que falleció, un ser querido. Yo me acuerdo también cuando falleció mi papá, fue un día difícil.
Pero qué maravilloso es sentir la consolación de Dios. Porque Dios te entiende, Dios sabe, Dios conoce tu situación, Dios conoce tu problema. Y en muchos momentos Dios también va a enviar su protección para cuidarte. Ahora, aún en medio del castigo, Daniel podía experimentar la presencia de Dios. Y cuando a veces suceden estas cosas, estos castigos injustos, vas a poder sentir la presencia de Dios y caminar con el Señor. A veces hay situaciones en la vida cristiana que nos pueden pasar que nosotros no las entendemos, no las comprendemos. Y no tenemos que tratar de entenderlas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué sucedió esto? Sino que tenemos que ver para qué Dios está permitiendo esto. Una de las situaciones que también nosotros pasamos difíciles fue cuando mi hija, con tantos deseos de tener un bebé, perdió 2 veces un bebé. Y siempre que escuchábamos el teléfono sabíamos, a veces por su voz, que había sucedido. Ahora fue maravilloso poder encomendar la causa al Señor y decir, Señor, estamos en tus manos. Y decirle a ella, hija, Dios sabe todas las cosas y por qué las permite. Pero no pretendas entender todo en la vida cristiana, porque hay cosas que Dios nos permite que con el tiempo las vamos a entender. En el futuro vas a poder ver por qué Dios dijo en ciertas cosas no. No lo permito, no te permito ir, no te permito acceder. Porque sus planes son más altos que nuestros planes y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, como dice el profeta. Pero en esos momentos de dificultad, tal vez en el foso de los leones, allí Daniel lo único que podía hacer es confiar en Dios. Y cuando vos estás en circunstancias así, a veces Dios te saca todas las cosas que puedes tener, todas las muletas de tu vida cristiana, para que solamente confíes en Dios. Para que solamente tu fe esté en el Señor. Y terminamos, vamos a la conclusión. Daniel fue un hombre leal, comprometido, y realmente todo afectó, pero si hay algo que podemos ver, es que con su fe él creyó y honró a Dios. A ver si pasamos al próximo. Oh, perdón, tengo un flash ahí. Es muy importante entender, fíjense, que con la fe nosotros podemos honrar a Dios. Creer en Dios, dice, no significa que los leones no te van a querer comer. Ha habido mártires a lo largo de toda la historia de Dios, hombres que han creído en Dios y han muerto. El tema es que si aceptamos la voluntad de Dios, si aceptamos lo que Dios permite, si es morir, morir, cuando lo aceptamos la voluntad de Dios, sea cual sea, fuera el caso que sea, nunca somos derrotados. De hecho, si Daniel hubiera sido devorado por los leones, él habría estado en la presencia de Dios, que hubiera sido mucho mejor que decir, oh Rey vive para siempre. Cuando somos obedientes y estamos en la voluntad de Dios, no podemos perder. Fíjense, a veces es importantísimo aceptar la voluntad de Dios, aceptar los planes que Dios tiene, aceptar aquello que Dios ha planeado y que en muchos momentos, como decía recién, Dios te puede decir que no. Pero cuando somos obedientes y cuando entregamos realmente nuestros planes y proyectos a Dios, no somos derrotados. Y tampoco, como dice allí, podemos perder. Es muy importante entenderlo ahora. A veces, uno de los problemas que nosotros más tenemos es aceptar la voluntad de Dios. Y aceptar cuando Dios dice que no. Es muy lindo cuando Dios dice que sí. Pero hay momentos en los cuales podemos llegar a sentir mucha inestabilidad, pero en esos momentos cuando nosotros tenemos que depender del Señor más que de ninguna otra cosa. Y decir, Señor, estoy contento en tu voluntad. Como Pablo dijo, cualquiera sea la situación, estoy contento. Es la aceptación de su voluntad. Y Pablo estaba en la cárcel, privado de la libertad, ahí con un soldado todo el tiempo, pero aceptando la voluntad de Dios para proyectarse en la vida. Avanzamos un poquito más y terminamos. Conclusión. Un hombre leal comprometido afecta literalmente todo un imperio. Así fue la vida de Daniel. Afectó
Es decir, fue un hombre que no solamente trabajó, un hombre que tuvo testimonio, pero un hombre que trascendió. Es importantísimo trascender. Como hablaba con el pastor decía acá, todos nosotros un día vamos a pasar a la presencia del Señor. Pero ¿qué has dejado que trasciende? Como padres, ¿qué podemos dejar? No hay nada mejor que dejar hijos cristianos fieles al Señor. Cosas materiales, si podemos dejar, muchas veces las cosas se pueden perder. Se pueden destruir, como ha pasado con tantos imperios donde han sembrado grandes ciudades y después las ciudades desaparecieron. Pero ¿saben? Si hay algo que podemos hacer es dejar la trascendencia. Hay dos cosas que trascienden en la vida cristiana y siempre las repetimos: la palabra de Dios y las personas. Por eso siempre tenemos que vivir en la palabra de Dios y dejar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa, porque eso trasciende, va más allá. ¿Qué estoy sembrando con mi vida, con mi testimonio, con mi trabajo? Estoy haciendo algo que trasciende. Fíjense la frase que dice allí del pastor Lehmann Strauss. Un hombre de Dios en la voluntad de Dios, quiere decir alguien que acepta la voluntad de Dios, es inmortal hasta que su ministerio en la tierra sea finalizado. Dios tiene una voluntad específica para tu vida. Y en la medida que buscas hacer la voluntad específica de Dios y de decir, Señor, yo quiero hacer tus planes, dice, somos inmortales porque Dios tiene un tiempo hasta que finalicemos aquello que Dios ha hecho para con nosotros. Daniel fue un hombre leal y comprometido, un ejemplo para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Estás comprometido con el Señor? ¿Es tu compromiso más allá, más importante que tu residencia, que tu ciudadanía, que tu país, que las cosas que tenés? Y saben, muchas veces hay cosas que el Señor permite que se muevan, que perdamos. A veces puede ser la pérdida no solamente del trabajo, de la salud, de un ser querido, para que veamos dónde está tu compromiso. ¿A quién he dicho, mi vida quiero que sea tuya? ¿Del Señor, de las cosas, del trabajo? Es tan importante que tu vida esté centrada en Dios, pero comprometida con Él. Es tan importante que aceptes la voluntad de Dios, cualquiera que sea, diciendo, Señor, estoy contento con lo que permites, porque voy a ser leal a ti, sea cual sea la situación. Daniel, en la prosperidad, fue leal. Cuando lo pusieron en el foso de los leones, fue leal. Cuando lo sacaron del foso de los leones, fue leal. Aún con el rey, que había sido que lo había permitido que lo pusieran ahí, fue leal, comprometido con el Dios que lo guiaba, con el Dios que le daba sabiduría, con el Dios que lo guió a hacer sus planes. Hermano, hermana, no hay nada mejor en la vida cristiana que estar comprometido con el Señor. Tu compromiso con el Señor va a hacer que seas fiel en la iglesia. Tu compromiso con el Señor va a hacer que seas fiel en tus finanzas. Tu compromiso con el Señor te va a hacer que seas fiel en tu familia. Tu compromiso con el Señor va a hacer que seas fiel en la escuela, en cualquier proyecto que se te presente. Y vas a tener no solamente la decisión, porque a veces el hecho de comprometerse nos ayuda en la decisión, sino también la bendición de Dios. Por eso establecé como una prioridad el estar siempre comprometido con el Señor. No importa lo que pase, no importa quién esté, quién no esté. El día de mañana puede faltar el pastor. ¿Con quién es tu compromiso? El día de mañana, más duro, puede faltar la esposa, puede faltar el esposo, te puede faltar el alimento, te puede faltar la salud, te puede faltar, no sé, cuántas cosas más podemos a veces perder en la vida. Pero qué importante es que aún en esos momentos, digamos, mi compromiso es con el Señor. Y voy a ser fiel a Él. Esté aquí, esté arriba, esté abajo, esté en el frente, esté detrás, tenga que servir, tenga que liderar. Mi compromiso tiene que estar con el Señor. Dios no cumple con tus expectativas, te vas a frustrar si no estás renovando tu mente con la palabra de Dios.
Pero también, como hablamos recién, renovar el entendimiento es recordar qué implica la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, siempre es agradable. Fíjense lo que dice Dios, y perfecta. Agradable, agrada a Dios y en cierta forma te va a llevar gozo a tu vida. Cuando vos le entregás tu vida, le entregás tus planes, le entregás tus sueños al Señor, nunca va a ser mala la voluntad de Dios. Pero si estás en contacto con Dios, cuando te alejas un poquito de Dios, las cosas de Dios empiezan a parecer aburridas. Las cosas de Dios ya no tienen el mismo sabor. ¿Te ha pasado que ya no tenés el mismo deseo de estar en la iglesia? ¿Te ha pasado que ya no tenés el mismo deseo de hacer las cosas para el Señor? Eso es muchas veces porque no has actualizado tu mente y porque realmente no la bajás a decir, quiero vivir como el Señor quiere. Pero la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Porque, ¿saben? El único que no se equivoca es Dios. Cuando yo voy a elegir, y a veces es más fácil, perdónenme los jóvenes si yo hablo un poquito más a ustedes, pero cuando voy a elegir a alguien con quien casarme, la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable. Para otros planes, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, me quiero comprar una casa, pero no tengo la posibilidad. Dios sabe que no tenés la posibilidad. Y a veces Dios te va a frenar en los planes. Y cuando te dé la posibilidad de Dios, en el tiempo de Dios va a ser buena, agradable para tu vida, porque Dios también te va a suplir lo que necesitas para pagar la casa. Pero si no puedes comprar la casa porque Dios no te da las posibilidades, aceptar la voluntad de Dios y decir, Señor, es buena y agradable. Cuando Dios no nos concede un trabajo, o una posición, o algo que estamos esperando, aún puede ser un niño. Hay muchas mujeres que entran y dicen, años y años y años orando por un bebé y nunca llega, y se empiezan a frustrar y enojar con el Señor, cuando en realidad, aún en esos momentos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y tenés que saber ajustar tu voluntad a la del Señor y decir, Señor, tú sabes todas las cosas, o optar por adoptar un bebé, que lo podés llegar a amar tanto. Y yo a veces les digo, ¿por qué no optás por adoptar? Y a veces hay muchas parejas que por orgullo no quieren adoptar y amar a un bebé que no necesariamente tiene que ser suyo. Pero es muy importante ajustar nuestra voluntad a la del Señor y decir, Señor, aún tú conoces esto y quiero ponerlo bajo tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta parte y después vamos a ir a la práctica, que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo hacer práctica la voluntad de Dios día tras día? Porque a veces es como cuando uno tiene los planes o los ingredientes para hacer una receta, pero no sabes cómo mezclarlos, porque nadie te enseñó, entonces no te sale igual. Especialmente las damas, yo a veces he querido hacer tortas que hace mi esposa y yo sé que están acá, y le pongo esto antes y después, y a veces he hecho y me salió un engrudo en vez de una torta, porque ella sabe el tiempo y cómo hacerlo. Ahora, la práctica de la consagración es hermosa, y realmente Dios nos va a decir con su palabra cómo podemos hacer cada día para que nuestra vida esté total. Vamos a orar y terminamos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo y muchas gracias por el ejemplo de Daniel. Ayúdanos a estar como él, enfocados en ti, aferrados a ti, dependiendo en cada momento, Señor, de un Dios grande que controla todas las cosas. Señor, yo no conozco la situación de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, los problemas, las situaciones que atraviesan, pero tú les conoces, tú conoces su situación, tú conoces, Señor, los momentos de dificultad, y te pido que tú les ayudes en sus corazones a que ellos puedan tomar la determinación de ser fieles a ti, de vivir una vida de fidelidad con o sin.
en situaciones difíciles, en circunstancias adversas, en buenos momentos. Señor, que nosotros podamos identificarnos contigo, con un Dios santo, bueno, bondadoso, misericordioso, con un Dios que siempre en su amor y por su bondad y por su gracia nos permite vivir la vida cristiana. Dios, te ruego también por Mario, por su familia, bendíceles a ellos aquí como líderes, como pastores. Gracias por su ejemplo, gracias por su dedicación. Señor, gracias también por los hermanos y las hermanas que trabajan y que están aquí en esta hora, Señor, para escuchar tu palabra. Bendíceles y que, Señor, lo que hemos aprendido con el ejemplo de Daniel lo podamos grabar en nuestro corazón, para vivirlo hasta que tú nos lleves a tu presencia, o vivirlo hasta que tú nos vengas a buscar. Ayúdanos, Señor, a tener y a hacer un pacto de compromiso contigo para vivir en tu voluntad, aceptando lo que tú nos permites vivir. Gracias por este tiempo y bendícenos en las próximas horas para que, Señor, al entender el concepto de consagración podamos entregarte nuestra vida, nuestros planes y todo lo que somos. Rogamos tu bendición en nombre de Cristo.